Bueno, queridos patitos, aquí tenemos una noticia interesante porque habitualmente se suele hablar en negativo y aquí tenemos una en positivo que sucedió hace unas semanas. Un buque se avenía en el canal de Suez, estamos pensando en el Evergrande, ¿no? No, pero es reflotado con éxito y sin afectar al tráfico marítimo, lo cual es bastante bonito. Podemos aquí aprovechar para hablar respecto a la situación del canal de Suez, que fue un poco ampliada, pero a diferencia del canal de Panamá, la situación se establece en el que en, hubo una ampliación para el aniversario en la esclusa norte y la esclusa sur, pero parece que en medio pues no ha habido una reforma en tanto en cuanto en Panamá sí lo hubo integralmente, hasta el punto de que hubo que aplazar un poco para la inauguración, porque allí querían hacerlo también con un centenario, concretamente el de los 100 años, que se hizo en agosto de 1914. Resulta curioso, en paralelo con la crisis que teníamos en Europa en 1914, aquella que hablamos con Antonio Muñoz Lorente en un conversatorio respecto al inicio de la Primera Guerra Mundial, pues se hizo la inauguración formal de un canal como el de Panamá, que fue estructurado después de la separación en 1903 respecto a Colombia, a pesar de que en buena medida los caminos que transitan al lado del canal de Panamá habían sido ya transitados por un proyecto esbozado en el siglo XVI por los caballeros de Su Majestad el Rey Felipe II de Castilla y de otros territorios de las Españas. Pero bueno, estamos hablando del canal de Suez. Y el tránsito de mercancías parece que desde el ámbito de Asia, sobre todo de la fábrica del mundo, que es China, hasta el momento por lo menos, transita por la zona del estrecho de Malaca y luego pasa por el Índico, camino del Golfo del Mar Rojo, no el Golfo Pérsico, sino por el Mar Rojo, el Golfo de Adén, subir por el Mar Rojo, pasar por el ámbito del Canal de Suez, ir por el Mediterráneo, doblar por el estrecho de Gibraltar, subir por la fachada atlántica y llegar a Rotterdam. Ciertamente el cambio climático podría cambiar esto a medio largo plazo, como es el hecho de hacer la ruta ártica. En vez de salir de China y bajar en dirección al estrecho de Malaca, subir hacia arriba hasta el estrecho de Bering y cruzar por la zona cercana a Rusia, por toda esa zona, y bajar por la zona de Arcángel, Murmansk, la zona de Svalbard y en la costa de Noruega, en dirección hasta Rotterdam, y digamos que así se obtendría un beneficio de hasta el 40% del tiempo de reducción, lo cual sería algo que gustaría mucho a China, porque se evitarían rivales geopolíticos en el ámbito de la península de Malaca, se evitarían chocar con Malasia, con Indonesia, con Singapur, y digamos que quitarían o desplazarían parte del camino respecto al mar del sur de la China meridional, respecto a la reclamación, porque se ve entorpecida por el alto tráfico que hay por ahí, un poco como lo que pasó con Ucrania cuando iba por ahí el gasoducto de la amistad, y para poder intervenir, hacer una injerencia sin afectación para Occidente respecto al tráfico con el gas, pensando que van a ser unos pusilánimes y no van a entrar en conflicto con Rusia, entonces quitamos de en medio lo que está de más y, por ejemplo, acordamos con Alemania pasar el gasoducto por el Báltico, por el Nord Stream, y luego por abajo por la zona de Turquía, y así no pasa nada de gas y así pueden intervenir, que es lo que estaba planeado y acabó sucediendo el 24 de febrero de 2022. Pues digamos que ese concepto podría aplicarlo China en el mar de la China meridional. Pero bueno, estas cosas son curiosas y ¿qué se lo va a hacer? Pero ciertamente también está la ruta de la seda, están otras circunstancias respecto a, por ejemplo, la propia India, que también podría tener la tentación de
obviar el ámbito del canal de Suez porque ya se vio que puede tener potenciales de conflictividad o de saturación o de en un momento dado no ser un barco varado que se acabe atrincherando por una circunstancia sobrevenida naturalmente, pero puede ser también terrorismo, que haya alguien que lo busque deliberadamente, y eso sería un problema inducido y llevaría a un cierto desasosiego, por lo menos diplomáticamente hablando, a la economía global, lo cual ciertamente lleva, por ejemplo, a India a esos planes respecto a tratar de desembarcar las mercancías en la península arábiga, ligado a Arabia, y abrir cauces terrestres respecto a Jordania y a Israel, y a través de los puertos israelíes cruzar el Mediterráneo y seguir ese camino sin haber tenido que pasar el canal de Suez. Ciertamente esto ameritaría una mejor relación entre Arabia Saudí e Israel, cosa que parece ser que ya se está trabajando en ello y puede que haya, ¿cómo decirlo? Un cierto respeto para el actual monarca, que viene de otra época, que no tiene la flexibilidad mental para pensar en que la entidad sionista puede ser amiga realmente y a cara descubierta de los amigos árabes, a pesar de que muchos ya se han prendado de la potencia industrial, económica, tecnológica, incluso agrícola y ganadera, de la entidad sionista llamada Israel, pues habrá un respeto a que cuando muera, tampoco es que pueda ser demasiado, el príncipe heredero, bin Sulman, se convertirá en emperador, en rey, en sultán, en el que manda en Arabia Saudí. Pues entonces será el que formalice, dicen las buenas y malas lenguas, las dos, será cuando formalice el acuerdo y entonces ahí facilitarán la convergencia de estos proyectos para poner sobre tierra un mayor efectivo para poder agilizar el tránsito de mercancías a través de Arabia Saudí, Jordania e Israel. Con lo cual ciertamente tendríamos un desdoblamiento. Lo mismo que a través del llamado corredor central se trata de establecer esto desde la ruta de la seda, desde China, no teniendo que ser necesariamente por mar, bien, también por ferrocarril, a pesar de que hay un cuello de botella en el mar Caspio, porque para hacer una actividad respecto a puentes, incluso puentes ferroviarios, es necesaria la unidad de todos los países que dan al mar citado del Caspio. Por lo tanto, Rusia e Irán tienen derecho de veto y por una y otra causa estos tienen intereses en que no dejen de contar con ellos. Lo cual ciertamente también lleva a la ruta de la seda central a algunas circunstancias respecto a Afganistán, que no está en el mejor de los momentos para la estabilidad, para ser acordado o nada, a pesar de que tanto los rusos como los chinos tampoco han tenido ningún problema en acercarse a los talibán, porque son gente de bien, ¿verdad? Tratan bien a la gente, lo mismo que los derechos humanos, pues tampoco es que sean una maravilla en Rusia y en China, con lo cual pueden hacer la vista gorda y bueno, las mujeres, colgar el LGTBI, todavía no lo han hecho, en Irán se hace todos los días, no pasa nada, sobre todo este respeto por las minorías, es cosas de los occidentales, que son gente muy flaja, muy blandengue, claro, claro, pues estas cosas que pasan son parte de nuestro mundo, nuestro querido mundo, donde evidentemente esta es una buena noticia, pero no debemos de dejarnos llevar por el triunfalismo y por la emoción de, se ha esquivado una bala, porque pasó un mes prácticamente hasta que tuvieron que sacar el Evergrande, aquel barco del canal de Suez, con lo cual ciertamente tenemos aquí una realidad que nos debe hacer pensar en mejoras de las rutas que, como digo, están encima de la mesa, se están valorando y que van a ser un reto y desafío del presente y del futuro, sobre todo para aquellas potencias que quieran reposicionarse y ponerse en una posición, valga la redundancia, mejor. Y ahí entra, por ejemplo, España. España podría haber hecho una realidad importante.
¿Cuál es la importante? Pues probablemente cuando se pasa por el Mediterráneo, en vez de dar la vuelta e ir al puerto de Rotterdam, podría haber generado un puerto en Algeciras, que lo es, el puerto más importante de España, de lo que es el ámbito peninsular, y haber establecido una ruta, el llamado corredor mediterráneo, haber agilizado en vez de corredores centrales y cosas por Canfranc y pasando por Madrid, con un madrileño centrismo bastante acusado, sin ninguna base geopolítica ni geoestratégica. Haber cruzado desde Algeciras, pasando por Almería, La Huerta, Valencia, el arroz, la industria, Almusafes, un montón de realidades, Opel, que también habría podido conectar Zaragoza con todo esto para la salida a través de Barcelona, la Junquera, en dirección a Europa, el corazón de Europa. Pues evidentemente habría puesto el foco no en Rotterdam, sino en Algeciras y en Barcelona como puertos donde se podrían haber descargado las mercancías y haber entrado por la yugular desde el corredor mediterráneo en dirección a Europa. Pero parece que las, las formas de pensamiento en España están en otras realidades. Mm, no se está en el pensamiento global, se deja más a Europa, que piense Europa, que invente Europa, estas cosas que, bueno, igual tengo razón o no tengo razón, ¿qué se le va a hacer, verdad? Bueno, pues tenemos ahí el asunto de que el responsable de la autoridad del canal de Suez, Osama Rabi, ha informado este miércoles de que un buque de gas natural licuado, el Grace Emilia, con bandera de Bahamas, ha sufrido una avería sin que ello afectara al tráfico marítimo en Egipto, siendo posteriormente reflotado. Que es un asunto interesante el tema del gas natural licuado, o GNL, si no recuerdo mal, como es el asunto de que eh, el precio ha bajado terriblemente, mucho antes incluso que la pandemia, antes que en marzo de 2020. Rusia está perdiendo un montón de dinero y por lo tanto ciertamente con esa pérdida, porque no es capaz de transmitir ese material de primera línea del ámbito del sector de los materiales para la base de la economía, pero no es valor añadido. Pues en esa situación, donde no ha podido venderlo en calidad suficiente y en cantidad suficiente para India, para China, para otros países, ha hecho que buena parte del GNM del mundo vaya en dirección a Europa, porque son capaces de pagar, lo cual ciertamente ha hecho que haya más tránsito por el canal de Suez, que seguramente ha sido precisamente este elemento el que ha propiciado que sea un buque de gas natural licuado el que haya protagonizado esta historia, esta trama, y no como pasó entonces con un barco con sus cargamentos en forma de contenedores. Rabi ha precisado que el barco experimentó un mal funcionamiento en su dirección, sufriendo una avería, por lo que fue trasladado a un lado del canal, permitiendo el paso al resto de las embarcaciones, según ha informado Aran Online. El incidente también ha sido confirmado por el proveedor de servicios del canal, LED Agencies, que ha informado en su perfil de Twitter que, tras la avería, el buque Grace Emilia ha sido reflotado con éxito. El pasado 9 de enero, un carguero también se quedó varado en el canal de Suez sin generar cortes en el tráfico de esta importante vía de navegación. El barco, el MV Glory, encalló cerca de El Cántara, en el estado egipcio de Ismailia, cuando se dirigía hacia el sur. El encallamiento del Ever Given. ¿Era el Ever Given? ¿O era el Evergrande? Ah, no, el Evergrande es la inmobiliaria que está petando en China. Y no de petando de que esto lo está triunfando enormemente porque está viendo sus vídeos. No. Es la que ha colapsado porque el mercado inmobiliario está generando grandes ciudades vacías. La burbuja inmobiliaria. Mm,
Unos hablaban en Europa como burbuja inmobiliaria, pero se olvidan de que también hubo una en Australia y ahora está habiendo una en China. China tiene sus debilidades económicas. Parece que va con un cohete y se olvidan de los problemas económicos que tienen. Y esto es grave, ¿verdad? Pues el encallamiento del Evergiven de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transportaba 224.000 toneladas de mercancías, causó un atasco en 2021, que provocó una parálisis de bienes por valores de 9.500 millones de euros diarios. Con lo cual, ciertamente tenemos esta realidad en donde, evidentemente, hay que pensar que no es posible mantener un único cuello de botella, un único lugar de tránsito, como pueda ser el canal de Suez por parte de nadie, y por tanto, ciertamente se buscan otras alternativas. Y evidentemente la alternativa no puede ser circunnavegar África, porque eso ya está muy visto y además cuesta tiempo y dinero, y eso hay que ahorrarlo. Y además, pues evidentemente hay otras alternativas, como puede ser el tránsito, como dijimos al principio, de la ruta de la seda por el corredor central, a través de los países que no son ni por el norte ni por el sur, por el ámbito marítimo, ni por Rusia ni por el mar. Evidentemente la India tiene esta circunstancia de pensar una ruta a través de tierra para tratar el ámbito del Mediterráneo. Por tanto, ciertamente, noticias como esta, que este año último eh, parece que hay noticias positivas, como por ejemplo esta de enero y de febrero, estas dos que se citan en el pasado reciente, hace un momento hemos hablado de ello, pues evidentemente mm, es buena noticia, pero debe de ponernos las pilas para tener una visión en donde no caigamos en problemas como el del barco, aquel que en 2021 estuvo a punto de generar más problemas de los que se podían eh, solventar, porque, como digo, estuvo varias semanas con el problema y en este caso ha habido la suerte de que ha sido posible orillar el barco, ponerlo a un lado y que siga habiendo un cierto tráfico, pero como digo, en algún momento puede que nos encontremos con una circunstancia sobrevenida en donde haya un elemento inducido, lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial hubo planes respecto de la zona del Canal de Panamá por parte de los japoneses para tratar de coagular el comercio mundial. Y no solamente eso, sino también el tránsito de las flotas de un lado al otro del mar, respecto a que desde la costa este, la costa oeste, haya un tránsito de la flota de los Estados Unidos y de otros aliados para luchar en la guerra contra Japón y también con sus aliados en el ámbito de la Alemania nazi y la Italia fascista, porque recordemos como también hay algún vídeo, creo que puede ser en Belunartis, el amigo Paco García Campa tiene el ámbito de los submarinos italianos que operaron en el Caribe y también alemanes, y por tanto ciertamente están en el ámbito de influencia del canal de Panamá. Pues algo parecido pudiera haber pasado y pasó. La inducción a la destrucción del canal de Suez es algo que se dio en las guerras árabe-israelíes y hubo en algún momento en el que el canal estuvo cerrado durante varios años y hubo que hacer la circunnavegación por África, lo cual ciertamente es volver a tiempos pretéritos de hace más de 150 años, donde el canal no estaba excavado y no estaba en funcionamiento, a pesar de que se suele decir que ya los emperadores egipcios, es decir, los faraones, habían tenido una idea que podían establecer un excavamiento de canal artificial, algo parecido a lo que ahora tenemos como canal de Suez, pero ciertamente hasta solamente hace 150 años con Ferdinand de Lesseps es cuando se establece el canal de Suez y por lo tanto establecer como régimen de monopolio ciertamente a Egipto le viene más o menos bien cuando tiene una deuda enorme y tiene mucho dinero que pagar y esta situación ha hecho que suban los precios, pero al subir los precios en régimen de semimonopolio entonces se buscan otras rutas y noticias como esta deberían de no dejar que desfallezcamos en esa búsqueda de estas rutas alternativas, porque evidentemente lo mismo que hemos recibido estas buenas noticias de barcos que han podido encallarse pero no lo han hecho,
pues mañana igual encontramos una noticia de que el barco efectivamente encalla y vuelve a ser como el Ever Given, que cruza completamente el canal y ya no puede entrar ni salir nadie. Con lo cual, aquí hay que tener calma, inventiva y agilidad. Pero bueno, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur probat, Betty Helpian.